Muchachos, buenas, como sea. Vamos a realizar en Excel el ejercicio de la búsqueda de la heredabilidad a través del método de correlación, ¿verdad? Y tomando en cuenta precisamente la característica de los medios hermanos, ¿sale? Entonces acuérdense que esta se utiliza el método de correlación intraclase, en donde se utiliza un modelo de análisis de varianza, ¿sale? Bueno, acuérdense que lo primero que tenemos que tener obviamente son nuestros datos. Yo aquí obviamente ya los tengo, ¿sí? Ya no los voy a borrar porque en otros videos obviamente ya les enseñé a cómo colocar los símbolos, colocar obviamente las cantidades que necesitamos. Entonces lo que voy a hacer ahorita es borrar para que podamos hacer todos nuestros cálculos, ¿sale? Entonces voy a borrar esto, ¿sí? La vamos a borrar. Vamos a borrar estos datos también para que los vayamos colocando, ¿sí? Y vamos a borrar esto también. Todo esto lo vamos a borrar, ¿sale? Perfecto. Bueno, ¿qué nos quedó? Acuérdense que tenemos que cargar la tabla de datos, o bueno, ya acuérdense que aquí no es una tabla tal como Excel lo marca o lo exige, sino más bien es un, vamos a decirlo, un conjunto de datos. Acuérdense que son 8 sementales, aquí es la columna de los sementales y aquí es el valor de cada una de sus hijas. Por ejemplo, el semental 1 tiene estos datos de sus 6 hijas, acuérdense. El semental 2 aquí tiene los datos de sus 6 hijas y así sucesivamente hasta el semental 8 que cuenta con estos datos de sus 6 hijas. Acuérdense que es un modelo balanceado, que quiere decir que tiene el mismo número de hijas. Bueno, ¿cuáles son los datos que necesitamos contar? Acuérdense, de inicio, y como está en su cuaderno, acuérdense, n, ¿sí? N, acuérdense que nos da el número total de progenie, es decir, el número total de hijas, ¿sale? La progenie es el número de hijas. N minúscula es el número de progenie por semental y la S mayúscula es el número de sementales. Entonces vamos a colocar estos primeros datos. Entonces S es el número de sementales, que acuérdense, según aquí en la tablita, son 8. Entonces colocamos el 8 ahí, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a N mayúscula, que es el número total de progenie, ¿sí? Número total de progenie. Si son 8 sementales y tienen 6 hijas cada uno, tenemos entonces 6 por 8, 48. Entonces tenemos 48 hijas, ¿sale? 48 hijas. Y el valor de N minúscula, que es el número de ¿cómo se llama? De progenie por semental, en este caso sería el número de hijas por semental, que es igual a K. De una vez vamos marcando, porque acuérdense que en algunas fórmulas nos piden el valor de K, ¿sale? Entonces K es igual a N, pero en un modelo balanceado, como este ejemplo. Acuérdense que es un modelo balanceado. ¿Por qué? Porque todos los sementales tienen un número igual de hijas o hijos, en este caso son hijas, ¿sale? Bueno, entonces vamos a colocar que son 6, acuérdense, 6 de cada semental, ¿sí? Entonces miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a colocar su valor y ya lo tenemos, ¿sale? Bueno, vamos a continuar. Y de aquí seguiría, ¿verdad?, el valor de la suma total de los datos, ¿sí? Que en este caso es marcado como sumatoria de X, ¿sí? O sea, todos los datos que están aquí los vamos a sumar, ¿sale? Entonces, acuérdense, vamos a abrir una fórmula, ponemos aquí igual, acuérdense, y escribimos la palabra suma, ¿sí? Ahí está suma, le doy doble clic y me pide los números. Entonces seleccionamos los 48 números, ¿verdad? Y bueno, a ver, vamos a ver, ahí está, 48 números ya están, y doy un clic, ¿sale? Y en automático me aparece obviamente el valor del resultado de la suma, 36.456.96, ¿sale? Ahora me va a pedir otro dato, ¿sí? Que es la suma de cuadrados. Acuérdense, esta también la coloqué aquí porque es un valor previo. Antes de las fórmulas que nos pide, es un valor que nos pide anteriormente. Entonces, la suma de cuadrados en Excel no es necesario ir elevando cada dato al cuadrado y después sumarlo. Acuérdense, hay una fórmula para suma de cuadrados. No se les olvide, muy importante, seguir el símbolo, ¿sí?, de cada una
de las variables que nos piden. Entonces en este caso es sigma sigma, x mayúscula y j al cuadrado. Entonces, ¿cómo le hago? Fíjense bien, marco al otro lado, voy a poner signo igual, que es para abrir una fórmula, y pongo suma, y ahí dice suma punto cuadrados, ¿ya vieron? Suma cuadrados, doy doble clic, también me va a pedir los números, voy a hacer lo mismo que hice hace rato. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí me da la suma de cuadrados, ¿sale? Bueno, entonces selecciono, y ya tengo toda la selección de los 48 datos, y voy a dar clic, ¿sale? Y ahí tengo la suma de cuadrados, 28.379.145.34, ¿sale? Entonces ya tengo los 5 datos con los que voy a iniciar, obviamente ya a calcular cada una de las variables que nos va a pedir ese cuadrito que vimos en clase, ¿sí? Acuérdense esa tablita que nos pedía aquí, que la suma de cuadrados, la suma total, el factor de corrección, ¿sí? Y todo eso ya lo podemos hacer con esto. ¿Por qué? Porque obviamente ya hicimos los cálculos. Otro de lo que necesitamos en este caso es sumatoria del total de sementales, ¿sí? De cada semental entre su número de progenie, ¿sale? Sumatoria de la suma o de los valores de las 6 hijas, pero de cada semental dividida al cuadrado, dividida entre el valor de cada semental, de hijas de cada semental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. Para hacer la suma de los valores de cada semental, voy a abrir una columna, ven que les dije que dejáramos columnas, ¿sí? Voy a abrir aquí la primera columna en H1, ¿sí? Voy a abrir una fórmula, signo igual, y voy a poner la palabra suma, porque primero necesito hacer la suma, acuérdense, ¿sí? Entonces aquí está, miren, suma, ¿sale? Ahí está, suma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar, miren, ¿cómo se llama? Seleccionar, perdón. Voy a seleccionar los 6 datos de cada semental, ¿sí? Ya una vez que hice la suma de cada semental, pues obviamente le doy clic, ¿sale? Ahí está el primer semental, son sus 6 datos y doy clic, ¿sale? Y ya me sale la suma del primer semental. Y como regla que hemos utilizado, ¿verdad? Nos vamos a desplazar con la crucecita para hacer la suma de los 8 sementales, ¿no? Y miren, ahí en automático me apareció. No hay problema, porque si se dan cuenta aquí arriba, en esta parte, ¿verdad? En esta cuadrícula, me aparece obviamente que datos están sumando. Miren, B8 a G8, ¿sí? De B8 a G8, todas las casillas 8, ahí está, hasta G8, ¿ya vieron? Así es que no hay ningún problema. De aquí de B7 a G7, entonces no hay absolutamente ningún problema. Pero hay que recordar que aquí la fórmula me pide la sumatoria de cada semental, de los valores de cada semental, elevada al cuadrado y luego dividido entre el número total de cada semental, de hijas de cada semental. ¿Cómo hago esto? Pongan atención, es una fórmula sencilla, ya no vamos a perdernos tanto en este punto, porque pues realmente lo hemos visto en otro ejercicio. Entonces fíjense bien cómo voy a hacer la fórmula. Obviamente me paso a esta casilla. A ver, es que aquí se traba Excel, ¿verdad? Bueno, voy a abrir la casilla, miren, ahí arribita, porque ahí voy a poner precisamente el valor de cada semental elevado al cuadrado y dividido entre n. ¿Cómo lo hago? Voy a poner igual, ¿sí? Igual. Voy a abrir un paréntesis, ¿sí? Voy a abrir un paréntesis, porque acuérdense que primero tengo que hacer la potencia elevada al cuadrado y luego la tengo que dividir. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner la palabra potencia, ¿sale? Y ahí está, miren. Pongo doble clic, ¿sí? Voy a seleccionar el número que es el de la suma. ¿Ya vieron? Ahí está. Voy a poner coma y pongo el número 2, ¿sí? Porque esa es la potencia al cuadrado. Cierro el paréntesis. A ver, permítanme, dicen que sí, obviamente sí aceptó la corrección, ¿sí? Pero obviamente que aquí me faltó esto, ¿sí? Me faltó esto. Entonces tengo que hacer la división entre n. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a seleccionar aquí el 6, porque acuérdense, son de cada semental, pero tengo que fijarlo, acuérdense, porque si no, lo va a ir brincando. Entonces, acuérdense, aplasto F4, ¿sí? F4, y ya fijé el valor.
porque siempre se va a dividir entre 6, entonces voy a dar clic y ahí la tengo, ¿ya vieron? Entonces ya prácticamente tengo esta suma, ¿sí? Como dice ahí, de una potencia elevada al cuadrado y luego dividida entre el número de hijas de cada semental, que es 6 en este caso, acuérdense, ¿sale? Y el primer valor. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, obviamente, a jalar, como decimos, este cuadrito, para que de esa manera vayan apareciendo todos los demás datos, y ya esta es la sumatoria de los valores de las hijas de cada semental elevado al cuadrado, ¿sale? Entonces, no hay por qué equivocarse, porque de esta manera, miren, ya nos va dando, obviamente, el cuadrito que se está elevando al cuadrado, en este caso, H8, que es este, si le pongo aquí, va a ser H7, H6, o sea, va viendo un seguimiento, y el valor que no cambia, acuérdense que se debe de fijar con F4, ¿sí? F4 es el valor que fija, porque N siempre va a ser un valor constante en la fórmula, ¿sale? Por eso es que tiene estos símbolos, acuérdense. Entonces selecciono la casilla y aplasto F4, ¿vale? Bueno, pues ahora, si se dan cuenta, el siguiente valor que me está pidiendo aquí es precisamente la sumatoria de estos datos, porque dice TI al cuadrado, que representa la suma de los valores de cada semental al cuadrado, ¿sí? Ahí está, elevado al cuadrado, potencia al cuadrado, dividido entre el número de hijas de cada semental, que es 6, ya lo vimos acá, es L3 fijado, ¿sale? Pero ahora vamos a hacer la suma, entonces vamos a abrir una fórmula, ¿sí? Ponemos igual, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una suma, acuérdense, porque es una sumatoria, ¿sale? A ver, damos suma, y vamos a seleccionar, obviamente, estos valores, ¿sale? Y al seleccionarlos, ya los tenemos seleccionados, le vamos a dar clic para que de esa manera ya tengamos la suma. Y miren, ya ahí está la suma, 27.832.022.91. Exactamente, es lo que nos pide el valor, ¿sale? Entonces, bueno, ya avanzamos, ya tenemos el valor de la sumatoria de los valores de cada semental entre el número de su progenie, ¿sale? Pero, pues, para no, acuérdense que el tiempo es corto, vamos a hacer dos partes del video, ¿sale? En la siguiente parte vamos a terminar el trabajo, ¿vale? Bueno, por lo mientras me despido, gracias.